Voy a grabar la clase para que después puedan volver a ella en, cuando tengan que estudiar para el parcial y demás. Hoy vamos a hablar un poco sobre el concepto de desarrollo y las diferentes teorías del desarrollo. ¿Por qué hablar de cooperación internacional para el desarrollo implica hablar de desarrollo? Como su nombre lo indica, este tema viene ligado a unas necesidades y a unas políticas que impuso el sistema internacional hace ya bastante tiempo. Entonces, el objetivo es que hoy pues arranquemos también hablando de esto, hablando un poco de la cooperación y demás. Y para eso vamos a empezar definiendo el concepto de desarrollo. Entonces vamos a ir a menti.com y con el código que está en la pantalla, 2251-575, van a definir en una palabra lo que para ustedes significa el desarrollo. Vamos a dar 3 minutos para que entren a Menti y definan el concepto de desarrollo eh, en una palabra. Profe, qué pena, ¿puedes volver a poner el código? Ya te lo Gracias. pongo, Brian. Es que estoy proyectando ya. 2251-575. Y empecemos pues entonces a definir el concepto de desarrollo. Progreso. Sí. Progreso. Evolución. El concepto de progreso está muy relacionado realmente con el concepto de cooperación, de desarrollo. El concepto de evolución es un concepto un poco antropocentrista que puede estar definido también o puede estar relacionado con el desarrollo desde un punto de vista biológico. Crecimiento lo podemos ver en términos de crecimiento económico, que es un poco también lo que hemos o lo que las diferentes teorías macroeconómicas han definido para esto. Avance también, cambio y crecimiento, pues el crecimiento y el cambio van relacionados con el progreso. Reforzar, no sé qué podríamos reforzar mediante el desarrollo, pero también es una palabra que puede ir incluida en esto. Libertad, sí, muchas concepciones, sobre todo de desarrollo que vienen desde el norte global o desde los países de Occidente, relacionan el desarrollo con la libertad, sobre todo en términos de derechos humanos y democracia. Eh, el desarrollo es el futuro. Pues, yo creo que ese concepto de que el desarrollo es el futuro lo hubiésemos podido decir en los años 90, un poquito en los 80, pero yo creo que hoy en día ya el desarrollo más que el futuro es el presente y tenemos que trabajarlo como el presente. Desenvolvimiento. Eh, ¿Desenvolvimiento en qué sentido? La persona que escribió el desenvolvimiento podría como ampliarnos un poquito más porque considera que el desarrollo es desenvolvimiento. Pero en general, yo creo que todos han dado como unas pinceladas importantes de lo que es o de lo que ustedes entienden por desarrollo. Un paradigma, sí, un paradigma de la ciencia política, de la economía, de las relaciones internacionales y de diferentes ciencias sociales. Unos intereses, sí, el desarrollo es un interés de unos sobre otros, o es lo que dicen sobre todo los autores post-desarrollistas y post-colonialistas. Un avance multidimensional, sí, el desarrollo hasta los años 80, 90 tuvo una variante claramente económica, pero hoy en día estamos y tenemos muy claro todos que el desarrollo no es solamente un tema económico, sino que es un tema social, un tema medioambiental e inclusive, si lo vemos en algunos aspectos, un tema cultural. Crecimiento y fortalecimiento, seguimos con las mismas palabras. Bueno, veo que tienen muy claro qué entienden ustedes por desarrollo y qué quieren significar con el desarrollo ustedes. Entonces, pues vamos a empezar a hablar precisamente de esto, del desarrollo y su importancia en la construcción de un marco de cooperación internacional.
¿Por qué de un marco para la cooperación internacional? Partan de una base, muchachos, nosotros no podemos entender la cooperación internacional para el desarrollo sin entender los diferentes debates que se han dado sobre el desarrollo en el mundo. ¿Por qué? Porque la cooperación surge también como una herramienta de estos debates sobre desarrollo para mejorar el mundo y mejorar las condiciones de vida de aquellos que llamamos los países del tercer mundo, o de los que la literatura llama los países del tercer mundo. Entonces, ¿de dónde viene el concepto de desarrollo? El concepto de desarrollo viene de la Grecia clásica, de la Grecia antigua, y lo que busca es organizar y regular un orden social. Pero realmente, como nosotros lo conocemos hoy en día, el desarrollo también venía de la mano de términos como ese que ustedes pusieron en el Menti: progreso, evolución, crecimiento y sobre todo de civilización y riqueza. Y dos de los padres de las primeras teorías desarrollistas fueron entonces los economistas Adam Smith y John Stuart Mill, quienes desde un principio dijeron que la riqueza era un indicador de prosperidad o decadencia de las naciones. Llevándolo un poco a términos más modernos, la riqueza era un indicador de desarrollo o de subdesarrollo en las naciones. Pero en el siglo XX hubo un cambio también en el paradigma y en los discursos desarrollistas debido a múltiples factores y a múltiples temas que surgieron producto de precisamente las condiciones históricas que habían en ese momento. Partan de una base, chicos, y es que para estudiar los fenómenos, y creo que ustedes lo saben, hay que también tener en cuenta los marcos históricos en los que estos fenómenos suceden. Y en el siglo XX el desarrollo viene marcado más o menos desde en unos procesos que iniciaron en los años 40, más específicamente en 1944, con la conferencia de Bretton Woods, que es la conferencia en donde... que es la conferencia en la que se creó lo que se conoce como el nuevo orden internacional, donde la mayoría de países del mundo presentes en aquella reunión, por no decir todos, aceptaron que Estados Unidos tomara el liderazgo del sistema internacional bajo tres premisas. Primero, que el dólar iba a ser la moneda de intercambio comercial del sistema internacional. Segundo, que Nueva York se iba a convertir en un centro financiero internacional mucho más importante que la ciudad de Londres. Y tercero, que íbamos a respetar tres ideales: los ideales de democracia, capitalismo y respeto a los derechos humanos. Eso nos lleva a que a partir de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se consolida como el principal, único y más importante hegemón de Occidente. Puede haber otras naciones muy poderosas, pero Estados Unidos empieza a consolidarse como el hegemón de Occidente en ese sentido. Entonces, en el 45 también se establece la Organización de las Naciones Unidas como aquel instrumento que nos iba a permitir consolidar y procurar la paz y la seguridad internacionales, es decir, que no hubiese más guerras en el mundo. En 1947, durante su discurso de posesión el día 20 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, expone lo que más adelante se conoce como la doctrina Truman, que es la doctrina del trato justo, y es una doctrina que dice que el desarrollo de los países va ligado a un elemento básico: la democracia. Es decir, ya empezamos a tener una premisa: para que haya desarrollo tiene que haber democracia. Es decir, los países del bloque comunista, porque si ustedes recuerdan, en el año 47 el mundo estaba en un proceso de una guerra fría, de una confrontación entre dos grandes poderes, pues se empiezan a denunciar las primeras normas de ese mundo capitalista y de ese mundo democrático. Y la primera es que para que haya un mundo netamente desarrollado, pues tenemos que ser una democracia plena. En el 47 también se lleva a cabo la Conferencia de Río para la Asistencia Recíproca, en la que se firma un tratado, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que palabras más, palabras menos, era
una especie de OTAN, pero para los latinoamericanos. Entonces, si a mí me atacaban y si este ataque constituía una violación o un riesgo para la seguridad internacional o para la seguridad regional, mis países vecinos, mis amigos me iban a ayudar. En el 48 tenemos entonces la implementación del Plan Marshall para la reconstrucción de la Unión Europea después de lo que es la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1950 nace un concepto que marcó la agenda del desarrollo, sobre todo en 3 continentes o en 3 regiones del mundo, África, Asia y América Latina. Y es el concepto del tercer mundo. El concepto del tercer mundo entendido como aquellas naciones que estaban en una desventaja económica, que estaban en una desventaja democrática, que tenían instituciones débiles y que por ende no eran naciones desarrolladas en términos entendidos de qué, del hegemón del sistema internacional, de Occidente en el sistema internacional, que era los Estados Unidos. En ese orden de ideas, las principales premisas de los debates sobre desarrollo en el mundo durante el siglo XX se dieron respecto a estos temas. Primero, que la pobreza es un problema social, es decir, la pobreza de las personas es un problema que hay que acatar. Y como la pobreza es un problema social, la pobreza se da en aquellos lugares del tercer mundo. Entonces, todo el tercer mundo es pobre. ¿Cómo se entiende la pobreza según estos debates sobre desarrollo? Como un ingreso insuficiente. Es decir, es pobre aquella persona o aquel ser humano que no tiene unos mínimos vitales de acuerdo a lo que establecen los grandes conglomerados multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la solución para esto? Fomentar el crecimiento económico en estas naciones. Fomentar el crecimiento económico mediante un proceso de modernización que involucra 2 variables, la industrialización y la urbanización. Hay que sacar a la gente del campo y llevarla a las ciudades a que se convierta en fuerza laboral para contribuir a la industrialización de nuestros estados. El progreso en ese orden de ideas es entendido como ¿qué? Como el crecimiento económico de los estados. Y si hay progreso, hay crecimiento económico, hay desarrollo social. Y si hay desarrollo social, por ende, hay progreso social. Para esto hay que acumular, invertir y sobre todo invertir en conocimiento científico y conocimiento técnico. Es decir, invertir en todos aquellos aspectos que nos lleven a crecer económicamente, a industrializar nuestros países, a industrializar nuestras economías para que la gente pueda gastar más y más y así aumentar su desarrollo de vida y su progreso social. Ahora bien, esto es lo que nos dijeron en el norte global, pero siempre se ha hablado igual de desarrollo. Estas nociones de desarrollo fueron concebidas desde lo que la literatura postdesarrollista y postestructuralista llama el norte global. Es decir, esta noción de desarrollo, como yo se las estoy contando y como estoy segura, se las contaron en la clase de teorías del desarrollo, fue concebido, es una construcción histórica que nace en los Estados Unidos y en los principales estados de Europa Occidental, Francia, Alemania y el Reino Unido. Pero desde la década de los 90, un grupo de pensadores de lo que tradicionalmente se ha llamado el tercer mundo, como por ejemplo el colombiano Arturo Escobar, han empezado a deconstruir este concepto de desarrollo y a generar alternativas postdesarrollistas y postcolonialistas que entienden el desarrollo y que entienden que el desarrollo debe ser una construcción no del norte, sino del sur global, es decir, desde África, desde Asia y desde América Latina y el Caribe, entendiendo que el desarrollo no puede ser impuesto, sino que debe ir de la mano de unas preconcepciones y de unas variables sociales, culturales e inclusive religiosas, porque no es lo mismo que no podemos aplicar el mismo desarrollo. Ya se vio, pues, que fue un fracaso aplicar el desarrollo como lo querían los Estados Unidos y como lo quería la Unión Europea. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, yo quería pedirte que si podías hablar un poquito más despacio. Estoy hablando muy rápido, ¿por qué no me dijiste antes? Sí, profe, estoy que trato de anotar todo lo posible, pero está difícil. Pero ¿por qué no me hubieses parado antes, Sofía? Bueno, voy a tratar de hablar un poquito más despacio entonces. Entonces, bien, ya
contamos un poco la historia de cómo se ha concebido el desarrollo, pero estos estudios sobre desarrollo han generado unas teorías o unos paradigmas, como lo dijo alguno de ustedes en la encuesta de mente. Y hoy vamos a tratar de tocarlos someramente todos, porque son bastantes y son los principales enfoques de las teorías desarrollistas o de las teorías del desarrollo. Y el primero de estos es el enfoque de la modernización, que surgió entre 1945 y 1965, en un contexto histórico que ya les conté, que fue el contexto histórico marcado por el nacimiento y por el desarrollo del conflicto este-oeste, del conflicto socialismo-capitalista, de lo que nosotros normalmente llamamos pues la Guerra Fría. Entonces, este enfoque de la modernización pues viene dado por pensadores norteamericanos, por políticos, economistas norteamericanos que pues desarrollaron este enfoque y esta forma de concebir el desarrollo a su manera. Siempre el desarrollo va a venir acompañado de la palabra modernización, es decir, cuando hablamos de una persona o de un país o de una sociedad desarrollada, tenemos la tendencia a entender que esta persona, este país o esta sociedad es moderna por autonomacia, es decir, desarrollado igual moderno. ¿Cuáles son las principales premisas de este enfoque de modernización? El capitalismo, la democracia y el derecho el respeto a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir precisamente que entonces, para que un país sea desarrollado o para que un país sea considerado moderno, debe practicar una economía de tipo capitalista, ser un país democrático y ser un país que respeta los derechos humanos. Ergo, entre el 45 y el 65, no podíamos considerar desarrollados a los países del bloque soviético. Estas tres premisas de capitalismo, democracia y respeto a los derechos humanos derivaron en los 90 en algo que se conoció como la teoría del fin de la historia del politólogo norteamericano de ascendencia japonesa Francis Fukuyama, que Francis Fukuyama dice, bueno, se acaba la Guerra Fría, se acaba la Guerra Fría y el mundo ya no queda sino con una sola vertiente y con una sola versión de la historia. Y esta versión de la historia es la que nos cuentan desde los Estados Unidos. Después de esto viene un enfoque muy latinoamericano, que es el enfoque de la dependencia. En América Latina siempre hemos sido muy críticos y siempre hemos sido muy negacionistas o muy reacios a adoptar los enfoques o las premisas desarrollistas que nos presentan en el norte global. Y este enfoque de la dependencia o de lo que se conoce como la teoría de la dependencia surge a mediados de los 60 en una apuesta muy radical que buscaba el cambio social y que buscaba romper con esa teoría de la modernización y con esas teorías de los Chicago Boys economistas que nos querían imponer modelos económicos capitalistas. Además, esto viene dado en un contexto en el que América Latina estaba en un momento muy particular de su historia, porque acababa de triunfar la Revolución Cubana. El Che Guevara estaba muy de moda en América Latina y de una u otra manera, a excepción de contados países, sobre todo países como Colombia y Brasil, que en ese momento estaba en una dictadura militar, muchos países tenían el bichito, la venita de adoptar las ideas del Che Guevara. Además, estábamos en la consolidación de un grupo de países que se llamaba el grupo del NOAL, los no alineados, que querían que no se los vincularan ni con el bloque soviético ni con el bloque norteamericano. Y la principal premisa de este enfoque de la dependencia o de esta teoría de la dependencia fue la teoría de Raúl Prebisch, que en ese momento estaba en la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, de un proceso que él llamó la ICI, la industrialización por sustitución de importaciones. Y Raúl Prebisch lo que nos decía, palabras más, palabras menos, era, bueno, pues si nos queremos industrializar, industrialicémonos nosotros mismos de una manera endógena. ¿Esto qué quiere decir? No importemos nada, empecemos a producir todo lo que nosotros necesitamos consumir.
Y este modelo fue un modelo que de una u otra manera fue exitoso en algunos casos, sobre todo eh, en el caso chileno, que de aquí en adelante Chile empieza a convertirse también en el ejemplo de América Latina para un montón de situaciones y para un montón de cosas. Y si Chile pudo, pues los demás países de una u otra manera también hubiesen podido, si sus sistemas políticos se los hubiesen permitido. En el 70 empiezan a meterse otras variables. A partir del 70, cuando empezamos a hablar del cambio climático y del medio ambiente, hay un cambio radical en la forma en cómo miramos el desarrollo, porque empezamos a mirar el desarrollo no como algo netamente económico, sino que empezamos a darle un enfoque multidimensional, un enfoque interseccional. Entonces, estas aproximaciones ambientalistas pues surgieron en ese momento de los años 70, donde había dos movimientos que estaban dominando la parada en el mundo a manera de movimientos de acción colectiva, el movimiento hippie y el movimiento, los primeros movimientos ambientalistas. Entonces, pues todo el mundo o la sociedad de aquella época empezó a preocuparse por problemas de deforestación, por problemas de contaminación de aguas, por problemas de polución en ciudades, por problemas de desertificación y de sobrepoblación de las grandes áreas urbanas, y porque el mundo empezó a darse cuenta a raíz de un informe de las Naciones Unidas, pues que los recursos naturales no eran infinitos, que esto iba a tener un momento en el que iba a llegar a su fin y que nosotros nos íbamos a quedar con una mano adelante y con una mano atrás. Entonces, entre el 70 y el 90, durante ese periodo de 20 años muy dinámicos en materia de movilización colectiva y de enfoques sociales hacia los debates del desarrollo, pues se crean aproximaciones medioambientales como el ecodesarrollo, el otro desarrollo, el desarrollo sostenido y el desarrollo sustentable. Entonces, de estos cuatro, quizá los más importantes han sido el ecodesarrollo y el desarrollo sustentable. El otro desarrollo y el desarrollo sostenido no tuvieron tanto auge porque de una u otra manera recogían los principales aspectos del ecodesarrollo. Y las premisas del ecodesarrollo eran cinco, y eran cinco premisas que aún hoy en día, de una u otra manera, siguen dominando en materia de desarrollo con enfoques ambientales. La primera era la pertinencia social y la equidad de las soluciones, porque es que teníamos que empezar a entender que el desarrollo no era un tema netamente económico, que el desarrollo también era un tema ético y un tema social. Es decir, un tema de mejorar la calidad de vida de aquellas personas de los países más necesitados, pero con una prudencia ecológica. ¿Por qué por una prudencia ecológica? Porque estábamos acabando con todo. En en ese desespero, en ese afán, en ese desenfreno por generar mayor y mayor y mayor y mayor crecimiento económico, por tener más y más y más y más, estábamos acabando con el medio ambiente. Y no entendíamos que nosotros, como seres humanos, no somos los dueños del medio ambiente, no somos los dueños del ecosistema, sino que somos parte de él. También teníamos que asegurar, por supuesto, la eficacia económica, pues asegurar la eficacia, pero a niveles sostenibles y a niveles de rentabilidad. Teníamos que tener una dimensión cultural y era perseguir aquellas soluciones que solo fueran aceptables, y esta es una de las principales críticas que no solo el ecodesarrollo, sino otras vertientes y otras escuelas de pensamiento desarrollista le hacen a los modelos de desarrollo nacidos en Estados Unidos y Europa. Y es que estos modelos de desarrollo norteamericanos y europeos no eran modelos etnocéntricos, eran modelos muy antropocentristas, donde se tenía en cuenta solo el punto de vista eh, norteamericano o el punto de vista occidental o del hombre blanco católico eh, occidental y capitalista, y no tenían en cuenta las diferencias culturales que habían en otras regiones del mundo, sobre todo en África, en el sur de Asia, más que en América Latina. Y
También el tema de la dimensión territorial. Había que producir nuevos territorios para que hubiese un crecimiento de lo que se llama desde adentro, es decir, un crecimiento territorial que impactara a nivel global. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Claros? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran opinar? Hablen, digan algo, por favor. Profe, yo quisiera saber la diferencia entre sostenible y sustentable. Creo que son diferentes. Sí, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos solamente de la variante medioambiental. Al hablar de sustentabilidad, ya incluimos lo que también Amartya Sen denominaba las otras variables, es decir, la variable social, la variable económica y, por supuesto, la variable medioambiental. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran opinar? Por Dios, hablen, díganme algo. Profe, qué pena, ¿te podría volver a explicar la dimensión territorial? Es que esa no me quedó bien clara. Sofía, cuando nosotros hablamos de la dimensión territorial, estamos hablando de producir nuevos espacios que generen crecimiento desde adentro de los países, es decir, que el crecimiento no venga de afuera hacia adentro, que no venga impuesto por otras vertientes, variables y demás, sino que sea un crecimiento en los territorios, que sea un crecimiento en aquellas zonas de nuestros países que también pueden aportar al debate. Entonces, ¿se acuerdan que en los primeros, cuando les hablaba de las 5 premisas de los discursos desarrollistas, les decía que una de esas premisas era que la modernización debía venir por 2 aspectos principales, por industrialización y por urbanización. Entonces, esta dimensión territorial también lo que incluye o lo que quiere incluir son las zonas rurales, el campo, entender que desde el campo también puede haber desarrollo, que el desarrollo no solamente se produce o se genera en las grandes áreas urbanas y conurbanas, sino se desarrolla y se genera en el campo y que hay que ejecutar programas y políticas de desarrollo con enfoque territorial, es decir, que impacten en aquellas zonas de nuestros países que están más alejadas de las capitales o de las grandes urbes. En este caso, en el caso colombiano, sería de Bogotá, Medellín, Cali y quizá Barranquilla. Ah, ya, gracias, profe. En el 75 surgió el enfoque de las necesidades básicas y del desarrollo a escala humana. Y si se dan cuenta, hasta aquí, en ningún momento hemos hablado de alguien o de algo que es muy importante y que hace de una u otra manera las políticas públicas estatales. Y es el ser humano. Entonces, a mediados de los años 70, surge un enfoque sobre el desarrollo que es el enfoque denominado el enfoque de las necesidades básicas. Su autor es el economista norteamericano de origen austriaco, Paul Strinten, que dice que el objetivo de los esfuerzos a favor del desarrollo, es decir, el fin último del desarrollo, por decirlo de alguna manera, es proporcionar a todos los seres humanos la oportunidad de vivir una vida plena. Entonces, el enfoque como tal del desarrollo no debía ser el crecimiento económico, sino que debía ser que los seres humanos vivieran una vida plena. El fin último, el óptimo global de esta práctica o de estos discursos del desarrollo no era que los países crecieran y que el PIB aumentara, no. El fin último es que cada una de las personas que vive en el planeta Tierra pueda vivir una vida plena. Y aquí les hago yo una pregunta. ¿Qué es vivir una vida plena? Para ustedes, ¿qué es vivir una vida plena? Pues, Yo creo profe, que acceder a ciertos servicios que pues ahorita nosotros consideramos privilegios, pero son básicos, por ejemplo, tener wifi, tener todos los servicios en tu casa al alcance, agua, luz, acceder a la educación, sí, como esas cosas un poco básicas, pero que ahorita aparentemente son un privilegio.
Bueno, hoy en día sí, realmente tener internet es una necesidad básica que muchos tienen insatisfecha. Daniel, Profe, vivir una vida plena es también en parte el aumento de las libertades, es decir, o sea, que se garanticen unas elecciones por parte del ser humano y que tenga una base de una vida digna, es decir, que, pues como lo decía Laura, acceda a ciertos bienes y servicios básicos, pero que también esos bienes y servicios básicos le proporcionen la oportunidad para desarrollarse libremente en la sociedad y para que, pues, o sea, consiga los fines que busca. No sé, el fin puede ser la felicidad, el amor, el compartir, todo eso, eso va creando una vida plena. teniendo en cuenta que las necesidades de cada quien o lo que yo necesito para ser una persona plena no es lo mismo que Alejandra necesita para ser una persona plena, pero que el sistema, el Estado, debe garantizárnoslo de la misma manera a todos, ¿no? En ese orden de ideas, hacia mitad de los años 80 más o menos, un economista chileno que se llama Manfred McNiff, eh, que junto a un equipo de gente de otras disciplinas, sobre todo un sociólogo y un filósofo, y empezaron a hablar del desarrollo a escala humana. Es decir, cuando se habla del desarrollo a escala humana, empezamos a distinguir en esas cositas, entre necesidades básicas o entre lo que necesitamos y lo que nos satisface. Y lo que decía Max Neff, en conjunto con Elizalde y Martín, era que las necesidades no son infinitas ni inescrutables. ¿Esto qué quiere decir? Que las necesidades deben ser satisfechas sí o sí, y que después de eso ya podemos enfocarnos en buscar aquellas cosas que también nos satisfagan, pero que no sean netamente necesarias. Hay que aprender a distinguir entre lo que necesitamos para vivir una vida plena y lo que queremos para vivir una vida plena. Hoy en día, como lo decía Laura, el tema del Internet, y más en esta circunstancia y en esta coyuntura que todavía estamos viviendo, el Internet no es una cosa que me satisfaga. El Internet es una cosa que necesito para vivir una vida plena. Porque es que si no tengo Internet, no puedo trabajar, no puedo estudiar, no puedo hacer todas aquellas cosas a las que tengo derecho por mi condición inherente de ser humano y que están enunciadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Este enfoque de las necesidades básicas empezó también a vincular no solamente economistas, que era una constante que se daba en los estudios sobre desarrollo, sino que también, como lo vieron junto con las personas que trabajaron con Max Neff, pues en los años 80, un sociólogo francés, el padre de la sociología moderna y el padre de las teorías de movimientos de acción colectiva modernos, el francés Alain Touraine, empieza a hablar de que hay que limitar el concepto de desarrollo a una parte de la sociedad. Es decir, no podemos hablar del desarrollo en todas las sociedades, sino que tenemos que hablar del desarrollo en aquellas sociedades que están, perdón, en permanente cambio. Y es que si ustedes se dan cuenta, hasta aquí cuando hablamos de desarrollo, hablamos de algo que se llama el tercer mundo. Pero ¿dónde está el desarrollo del primer mundo? ¿Esto qué quiere decir? El primer mundo no necesita desarrollarse, o sea, el primer mundo ya alcanzó su máximo pleno de desarrollo. El primer mundo ya es moderno y ellos no pueden ir más allá. Entonces, Touraine dice también que hay que empezar a estudiar el desarrollo, y eso también lo dice el antropólogo colombiano Arturo Escobar. Hay que empezar también a estudiar el desarrollo de aquellos que se llaman desarrollados, de aquellos que se dicen desarrollados y nos explican o nos eh, mandan a nosotros a ser desarrollados. Pero esos enfoques no tuvieron como mucha acogida
y volvimos a lo que nos gustaba, a los enfoques neoliberales, a los enfoques de modernización estructurales, a los enfoques economistas, y esto nos lleva a hablar de algo que se llamó el consenso de Washington. Y es que en los años 80 hubo muchas crisis generadas a partir de el estado de bienestar o de ese estado papá que nos da todo y que nos lleva a vivir libremente y a que hagamos lo que queramos porque papá estado nos da todo. Entonces, pues resulta que también el modelo de Raúl Prebisch, el modelo de Easy, de la importación, de la industrialización por sustitución de exportaciones, pues terminó fracasando de una u otra manera. Y el mundo se empezó a volver cada vez más capitalista, cada vez más neoliberal, a creer, el mundo empezó a hallarle la razón a esa premisa de Friedman, que decía que el Estado no debía intervenir sobre el mercado, sino que debíamos dejar que todo fuera libremente y que todo fluyera de la mejor manera posible. Entonces, pues empezamos nuevamente a ver que el crecimiento económico era el principal motor de desarrollo y de progreso social. Es decir, que si no había crecimiento económico, los estados no podían progresar, no podían crecer y pues sí, para que hubiese crecimiento económico había que sacrificar las exigencias sociales de la población, pues teníamos que hacerlo porque lo importante al final del día era que creciéramos en máximos que en otros tiempos no habíamos crecido. Pero en los años 90 volvemos a hablar del ser humano. Volvemos a hablar del enfoque de las capacidades. Dime, señora. Pena, discúlpame. ¿Puedes devolver la anterior diapositiva, por favor? Que es que no alcanzo. Claro. Pero igual recuerden, bueno, Natalia, porque no había visto clase conmigo, yo les subo las diapositivas al campus y les subo las grabaciones de la clase al campus y todo, así que no hay, bueno, no hay ningún qué problema. pena. No te preocupes, Natalia. En los 90, o sea, hace 30 años, volvemos a hablar del ser humano. O sea, el ser humano vuelve a ser importante. Y lo hablamos desde dos enfoques, desde el enfoque de las capacidades y el enfoque del desarrollo humano. El enfoque de las capacidades viene dado por un profesor, economista, filósofo y premio Nobel, Amartya Sen, que habla y que dice que aunque los bienes y servicios son valiosos, es decir, es valioso tener lo que tenemos, pues estos bienes y servicios no son valiosos por sí mismos, sino que son valiosos por lo que pueden hacer por la gente, o más bien por lo que nosotros podemos hacer con ellos. ¿Qué podemos hacer nosotros con estos computadores? ¿Qué podemos hacer nosotros con estas conexiones a Internet? Ahí es donde radica lo valioso que puede ser el crecimiento económico y lo valioso que pueden ser los bienes y servicios. Entonces, no debemos enfocarnos en producir bienes y servicios, sino debemos enfocarnos en capacitar a la gente para que haga un buen uso de aquellos bienes y servicios. Y pues, por supuesto, entonces, también Sen y otros pensadores, otros intelectuales empiezan a hablar del desarrollo humano. Y dice Sen en un informe de la ONU sobre el desarrollo humano, que el desarrollo humano es aquel proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos ¿y cuáles son estas oportunidades? Una vida prolongada y saludable, una educación de calidad y que podamos disfrutar de una vida decente. Además de libertades políticas, garantías de derechos humanos y el respeto a sí mismo. Entonces, lo que nos dice Sen y lo que nos dicen estos pensadores a través de la ONU es que nosotros debemos concebir el desarrollo en términos de cómo podemos con este desarrollo ampliar las oportunidades para que las personas tengan una vida digna, una vida tranquila y una vida feliz, donde no solamente haya desarrollo económico, sino que haya desarrollo de las libertades individuales, desarrollo de las libertades sociales que los estados modernos deben darnos, pero sobre todo que haya respeto a todos y todas por igual. Estos enfoques de las capacidades o este enfoque del desarrollo humano, es el que ahorita más
buscamos satisfacer o el que más buscan satisfacer los estados y las sociedades con los programas de desarrollo humano. Y gracias a estos enfoques de desarrollo humano surgieron las iniciativas, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, que eran 8 objetivos que buscaban que las personas disfrutaran de una mejor calidad y cantidad de vida en el mundo. Entonces, estos 8 objetivos, pero someramente vamos a hablar de ellos porque los vamos a tocar más a fondo en la próxima clase, eran, por ejemplo, reducir la pobreza, eliminar las enfermedades infectocontagiosas como la malaria y el VIH-Sida, que hubiese educación primaria de calidad, es decir, que por lo menos la gente en el mundo supiese leer, escribir y hacer las 4 operaciones aritméticas básicas, que cuidáramos el medio ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, esas cosas que eran como inherentes al ser humano y que los estados tenían que garantizarnos, pues, para que no se murieran los niños antes de cumplir los 5 años. Todas esas cosas que eran inherentes al ser humano y que de una u otra manera, pues, teníamos que hacer. Y los estados tenían que darlos. El enfoque territorial es otro enfoque que va de la mano con todos estos enfoques ambientalistas y pues nos lleva y nos invita a pensar el desarrollo en términos de integrar este concepto al medio ambiente y a las poblaciones. Entonces, el desarrollo se ve como una actividad que puede consolidar lazos sociales dentro de los grupos humanos que conforman los países. Entonces, también el desarrollo con enfoque territorial va ligado a esa capacidad que nosotros como grupo social tenemos de administrar nuestro medio ambiente, de construir cuadros institucionales y cuadros culturales apropiados para construirnos a partir de lo que somos, a partir de nuestras diversidades. Entonces, el enfoque del desarrollo territorial de lo que habla es de que el desarrollo no puede ser lineal, de que no puede venir dado desde unas premisas netamente económicas o netamente políticas, sino que tiene que tener en cuenta que el desarrollo debe ser un desarrollo antropológico, etnográfico, en donde tengamos en cuenta o en donde quienes hacen y generan las políticas y prácticas de desarrollo tengan en cuenta 3 aspectos principalmente: la cultura, y las cuestiones de raza y las cuestiones de género, porque tradicionalmente los discursos desarrollistas del norte global, pues nos han dicho que quienes son subdesarrollados son los pobres, las mujeres, los indios y los negros. Y estas miradas de enfoque territorial, pues lo que nos dicen es, no señor, no es que estas personas sean subdesarrolladas, es que no les hemos permitido que generen sus propios enfoques y sus propios discursos de construcción de desarrollo. Y pues por supuesto, ya aquí toca empezar a hablar de algo que se llama el post-desarrollo. El post-desarrollo surge precisamente por todos esos conflictos culturales, por todo ese rechazo de los países del tercer mundo o del sur global, que lo llaman ahora, a esa concepción occidental de desarrollo. Y entonces, aquí surgen una serie de pensadores de África, de Asia, de América Latina y del Caribe que dicen, no, es que el desarrollo no debe ser dado desde los Estados Unidos, el desarrollo no debe ser dado desde Europa, el desarrollo debe ir dado desde nosotros mismos, desde nuestras propias particularidades, desde nuestras propias necesidades. Y nadie entiende más las necesidades básicas de los pueblos que los mismos pueblos. Entonces, a lo que nos invitan las teorías postdesarrollistas es que a través de los estudios y a través de los trabajos de Michel Foucault sobre el análisis del discurso, deconstruyamos el concepto de desarrollo y construyamos nuestro propio concepto de desarrollo, es decir, un concepto de desarrollo desde el sur para el sur, que sea un concepto interseccional que incluya a las mujeres, que incluya a los campesinos, que incluya a los jóvenes, que incluya
a las personas de las comunidades diversas, de las comunidades afrodescendientes, de las comunidades indígenas, y que tenga en cuenta el respeto de nuestras raíces y de nuestras propias concepciones culturales. Esos son como los debates más importantes de estos discursos sobre desarrollo. Los toqué muy a fondo porque yo sé que los chicos de quinto semestre ya debieron haber visto todo esto el semestre pasado y los de cuarto lo están viendo. Entonces no quiero como que el profesor de la materia sienta que me le estoy metiendo al rancho, pero era importante que supiéramos y que entendiéramos estos debates de desarrollo, porque a partir de aquí es que se va a construir la agenda de lo que se conoce como cooperación internacional para el desarrollo, de lo que se conoce como esa práctica de diplomacia o de soft power en relaciones internacionales, donde queremos que todos los países tengan unos niveles mínimos y vitales de vida. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que aclare, que repita? Profe, ¿Me no han puedes surgido, volver a explicar lo del consenso de Washington, por favor? Brian quiere que explique el consenso de Washington. ¿Y tú qué me ibas a preguntar, Daniel? que si no habían surgido más teorías de desarrollo después de los años 2000? Bueno, vamos con el consenso de Washington entonces y después vamos con las nuevas teorías las nuevas aproximaciones al desarrollo. Brian, el consenso de Washington fue un término, porque pues no hubo como una reunión donde hubo un consenso ni nada, que en 1989 un economista que se llama John Williamson acuñó para referirse a 10 fórmulas que venían dadas como por una directriz o por unas recomendaciones de los entes multilaterales de los acuerdos de Bretton Woods, que fueron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y que además pues también estaban como apoyadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por lo que nosotros llamaríamos nuestro ministro de Defensa. Entonces se trataba de realizar estas recomendaciones, estas políticas eran una serie de recomendaciones macroeconómicas para que los estados precisamente pudiéramos salir, los estados menos desarrollados, por supuesto, pudiésemos salir de esa crisis en la que estábamos, sobre todo los países de América Latina, por haber intentado implementar el modelo de Raúl Prebisch de industrialización por sustitución de importaciones y de todos estos modelos alternativos de desarrollo. Entonces, fueron como una serie de recomendaciones macroeconómicas que incluían, pues, por ejemplo, temas de deuda externa, de liberalización comercial, de empezar a firmar tratados de libre comercio, de empezar a abrir nuestras economías más a, a esas prácticas capitalistas para que nuestras economías y los inversores recuperaran la confianza en nuestras economías y nosotros pudiésemos alcanzar niveles de desarrollo estables y plenos que contribuyeran al crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestros países, que era como se entendía el desarrollo en ese momento. Gracias, Daniel, después de los 2000, lo que se ha hecho es generar una serie de debates sobre estas teorías postdesarrollistas, postestructuralistas y postmarxistas de desarrollo. Es decir, ya lo que se está haciendo, lo que están haciendo los pensadores, sobre todo los pensadores latinoamericanos, algunos pensadores africanos, es que volvamos a nuestras raíces, que entendamos el desarrollo como un discurso que se ha construido históricamente por nosotros y que nos permita entender cómo nos ven, cómo nos han visto, para a partir de ello construir nuestra propia realidad. Después de los años 2000, es decir, en los últimos 21 años, lo que los sociólogos, los antropólogos y los pensadores que no son economistas, porque estas teorías postdesarrollistas son teorías netamente sociales, han hecho es deconstruir ese concepto y esa visión de desarrollo que pues según ellos, valga la redundancia, nos impusieron desde los años 40 para construir nuestro propio concepto del desarrollo. Si quieres ahondar un poco más en el tema,
te recomiendo un libro que se llama El Diccionario del Pluriverso, que habla sobre todos esos procesos de construcción postdesarrollista desde el sur. Y el libro de Arturo Escobar del desarrollo y la antropología de la modernidad, que también es, si no los tienes, si no los encuentras, me avisas y yo te los comparto por correo electrónico, que ahí habla un poco más sobre esos debates. Ya los debates del desarrollo no son tanto debates nuevos, sino que son debates, es el mismo debate, pero desde diferentes vertientes, desde la óptica feminista, desde la óptica de los campesinos, desde la óptica de los jóvenes, desde la óptica de las comunidades diversas, desde la óptica de los indígenas, desde la óptica de las comunidades afrodescendientes. Es más que todo eso. Pero como nuevos debates o nuevas teorías desarrollistas, no hay. Gracias, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran que vuelva a repetir? ¿Cómo se llama? Esta pintura general que les acabo de mostrar no es para que se casen con una teoría, sino para que entiendan a partir de qué vamos a tratar de entender la cooperación internacional para el desarrollo. Porque hay cooperación internacional para el desarrollo que ha sido netamente económica, hay cooperación internacional que ha sido netamente social, otra que ha sido ambiental. Es decir, la cooperación para el desarrollo ha ido variando en la medida en que han ido variando los debates y los entendidos sobre desarrollo. Entonces, de estos enfoques de desarrollo, ¿cuál consideran ustedes que es el mejor para estos tiempos que vivimos actualmente, estos tiempos pandémicos? ¿Y ustedes creen que el desarrollo debe seguir siendo o es un concepto meramente económico y que no debe tener en cuenta lo social? Tómense ahí 30 segundos para que piensen y el que quiera participar levanta la mano y lo discutimos, que tenemos bastante tiempo para discutirlo. Adelante, Natalia. Pues, profe, digamos que así más o menos por encima, el que me ha gustado, que a pesar de que lo que toma, pues lo dicen varios enfoques también, el de Amartya Sen, y es que es muy, se está viendo ahora en los tiempos de pandemia. ¿Te fuiste, Natalia? No te escucho. Ay, perdón, ¿mejor? Sí, ya ahí te escucho mejor. Bueno, ahora se está utilizando lo que decía precisamente Amartya Sen, que era la capacidad, la pobreza ay, se me olvidó, ¿cómo se dice? Bueno, utilizar la pobreza para disminuir las capacidades de las personas, ¿sí? Entonces, es por eso que Amartya Sen decía que era muy necesario tener estas libertades instrumentales, las cuales obviamente en un tiempo de pandemia, como hemos visto, tanto como, digamos, lo básico que debería ya volverse un derecho humano en la modernización, que es en la contemporaneidad, perdón, que es como el Wi-Fi. Entonces creo que ese es como el que va más acorde a lo de estos tiempos de pandemia, que se está utilizando la pobreza como forma de lucrarse las personas más ricas, generando más desigualdad entre, digamos, el crecimiento personal de todo tipo, de ya sea humano, económico, porque digamos que si bien lo económico no es lo más importante, a través del dinero se puede generar otros tipos de crecimiento. Exactamente. Al final, hay que entender, chicos, que el concepto de desarrollo no debe estar ligado a variantes solamente económicas, porque es que de nada nos sirve crecer y crecer y crecer si de una u otra manera no tenemos esas oportunidades de disfrutar y de gozar racionalmente, que aquí vendría otro debate sobre desarrollo y racionalidad, de estas libertades. Gracias, Natalia. Sofía.
Pues, profe, en cuanto como a los enfoques que de pronto pudiéramos, o por lo menos que me parece que llaman la atención en esta época, sería como el enfoque de necesidades básicas y el desarrollo a escala humana y pues sumado al del enfoque de las capacidades y el desarrollo humano. Pues yo diría que el de las, o sea, por lo menos lo que dijo el pensador que tú nombraste, Manfred Max Neef, Manfred Max Neef. me parece pues que en cierta forma sí es muy cierto, o sea que hay necesidades que sí o sí tienen que ser suplidas por encima de muchas cosas que a las diferentes personas pueden satisfacer. Y en estos momentos, por ejemplo, de la pandemia, uno debe centrarse principalmente en aquellas necesidades pues que deben sí o sí ser suplidas. Y como para que eso funcione, debe usarse como las herramientas del enfoque de las capacidades para que las personas sepan centrarse en suplir esas necesidades básicas y no se dejen llevar pues por las satisfacciones que al fin y al cabo son ilimitadas, o sea, nunca podrían alcanzar a satisfacerlas todas. Entonces creo que sería como una buena combinación de esos dos enfoques. Gracias, Sofía. Correcto, Andrés. El desarrollo económico y el desarrollo social nunca pueden ir desligados, porque es que en la medida en que crezcamos económicamente, hay una posibilidad de crecer socialmente en tanto que haya políticas públicas sociales efectivas que permitan que ese crecimiento económico se vea reflejado en ello. Pero podríamos, ese es un debate que también los pensadores latinoamericanos te darían y te dirían, pero es que, América Latina no se ha desarrollado en algunos casos económicamente, no a gran escala, pero no se ha desarrollado socialmente. Podría ser un debate que los postestructuralistas y los postdesarrollistas te darían, porque ellos no creen en el desarrollo económico. Es decir, los postdesarrollistas creen en el desarrollo social y que este jalona el desarrollo económico, pero no creen que el desarrollo económico sea la clave de lo que se conoce o lo que ellos quieren llamar desarrollo. Laura. Sí, iba a decir eso, como que es muy importante entender en el contexto en el que estamos, porque idealmente, pues sí, el desarrollo económico y social van de la mano, pero acá supuestamente el PIB ha crecido, se ha mantenido una tasa de inflación controlada. Digamos que económicamente, pues hasta este punto veníamos bien, pero eso de ninguna manera ha contribuido a la disminución de las desigualdades sociales o económicas que siempre se han presentado. Entonces, como que no hay que caer en esta falacia de que porque tenemos plata, pues la gente es menos pobre, es mentira. De hecho, el sistema capitalista en el que estamos sumergidos en este momento, lo único que hace es profundizar muchísimo más, pues las diferencias que ya de por sí tenemos. Entonces, creo que es importante tener presente eso en el discurso. Por supuesto, es que los discursos deben darse de una manera en que tengamos también presente, el contexto histórico que estamos viviendo, el contexto histórico que nos trajo a estos momentos. Entonces, es muy importante que entendamos y quizá entenderlo en el punto de vista que todos los países o la gran mayoría de países de lo que se llama el tercer mundo quisimos aplicar el concepto y el modelo capitalista de los Estados Unidos, y no a todos este modelo capitalista nos funcionó por las mismas particularidades internas de los estados. Daniel. Pues, o sea, respecto a las dos preguntas, yo opinaría que uno de los enfoques que se han resaltado a través del tiempo, de estos últimos 30 años, es el de Amartya Sen, pero no quizás, o sea, el enfoque de las capacidades no va solo, sí, de hecho, él plantea en el mismo libro una anteteoría de ese enfoque de las capacidades, que es la expansión de las libertades, es decir, que estas permiten el acceso a oportunidades que puedan mejorar la calidad de vida de cada individuo. Y, o sea, con la libertad con la expansión de esas libertades también va un proceso de fortalecimiento institucional que genera confianza en las instituciones y por ende participación política en los ciudadanos, porque Amartya Sen explicaba que las decisiones también deben tomarse socialmente y no como desde lo que se concibe como el Estado. Entonces, esa expansión de las libertades lo que genera también es un desarrollo en todos los términos. Y aquí va pues la segunda pregunta, que el desarrollo termina siendo entonces un concepto no solamente económico, sino también multidimensional, porque es una concepción que debe tomar en cuenta la cosmovisión sobre la cual se ha construido el ser humano a través del tiempo, porque no solamente producimos bienes y servicios que
con un valor que especulamos dentro del mercado, sino también tenemos unas vivencias, unas construcciones sociales, culturales, educativas e históricas que como sociedades nos hacen heterogéneos y claramente pues distintos a los demás, y desde ahí yo creo que debe construirse un concepto de desarrollo que tome en cuenta todo eso de cada sociedad. Así es, el desarrollo no puede ser el mismo en los territorios que en Bogotá o en Nuquí que en Cartagena, por ejemplo. Hay que tener en cuenta esos conceptos. ¿Alguien más? Profe, yo es que no Dime, puedo Lucía. levantar la mano, no sé por qué. Pues, profe, en relación a la última pregunta, y como han dicho pues todos mis compañeros, es claramente un no. Y creo que por esa razón también pues se han venido como creando conceptos como el mismo desarrollo sostenible y sustentable, que no solamente tiene en cuenta el crecimiento económico, porque si bien puede existir crecimiento económico, pero se pueden poner en riesgo las riquezas de las generaciones futuras. Y creo que pues esa es una de las razones y los propósitos de los objetivos de desarrollo sostenible, no solo tener en cuenta el desarrollo económico, sino también la sociedad, el medio ambiente y pues la economía para que el ser humano viva en armonía absoluta y pues por decirlo así tenga una vida plena, que era de lo que estábamos hablando anteriormente. Así es. Chicos, adelante, Laura. Yo sé que yo jodo mucho, profe, pero en cuanto al enfoque, yo creo que deberíamos, pues obviamente ahorita estamos enfrentando como dinámicas supremamente distintas a las que alguna vez nos llegamos a imaginar, pero yéndome como un poco de la mano con el discurso de mi compañera, es realmente muy importante el tema de un desarrollo sostenible y una desaceleración en el consumo y todo eso, porque definitivamente si no empezamos a controlar el tipo de consumo que estamos teniendo frente a los recursos, pues en un futuro no va a haber desarrollo, no va a haber economía, no va a haber nada porque nos estamos acabando todo absolutamente rápido. Entonces, de pronto, sí creería que es importante a largo plazo replantearnos el tema de qué, pues como las teorías, los enfoques ambientalistas y todo este tipo de cosas, porque pues es lo que hay, ¿no? No solamente es lo que hay, sino lo que se está acabando y tenemos que tratar de cuidar. Por eso es tan importante que estemos también familiarizados con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y cómo cumplir la Agenda 2030 de esta Agenda 2030, porque de una u otra manera esto también nos provee desarrollo, sea lo que sea que entendamos por esto. Porque también hay que tener claro, y esta es la reflexión con la que los quiero dejar, el desarrollo es un discurso construido en base a muchas particularidades, particularidades históricas, particularidades sociales, particularidades económicas, culturales e inclusive particularidades religiosas. Y hoy en día también está construido en base a particularidades de género, a particularidades netamente interseccionales. Entonces, creo que también tenemos nosotros como profesionales en gobierno y relaciones internacionales y como científicos de lo social, porque esto es una ciencia social, al final de cuentas todos somos científicos de lo social, que construir nuestro propio concepto de desarrollo y trabajarlo de una manera crítica y objetiva. Profe, Señora. en relación a lo que dijo Laura ahorita, pues esta mañana yo vi una noticia en el que pues, o sea, el nuevo informe del PNUD había dicho que iba a incluir como un nuevo índice experimental, pues en relación al progreso y el desarrollo humano, en el que se están integrando como las emisiones de carbono y la huella material que dejan los países. Entonces, lo que se decía ahí como en resumen es que se debían tomar como medidas contundentes para reducir como esa presión que estábamos ejerciendo nosotros sobre el medio ambiente, porque si esto pues no se detenía, el progreso de la humanidad se iba a detener. Exactamente, o sea, tenemos que entender que, y es claro que este año nos cambió un poco, en el año pasado, nos cambió un poco la perspectiva de las cosas y nos cambiaron las prioridades por la pandemia, pero no podemos desconocer que el cambio climático es el principal problema que tenemos en este momento. Y muchos de ustedes pueden discrepar conmigo y pueden decir, no, no es el cambio climático, es el número de empleos que se perdieron por la pandemia, etcétera, etcétera. Pero entender que la contaminación de la capa de ozono tarde o temprano va a ser irreversible, va a hacer que tomemos más conciencia de ello. Natalia.
Profe, respecto a, bueno, ese tema, también otro enfoque que me parece ya post pandemia es el enfoque territorial, porque respecto a lo que decía mi compañera, ahora tenemos que tener cuidado con el nuevo discurso que va a surgir después de esto. Pues como bien dice ella, se van a medir esto de, bueno, vamos a ver cuáles son las reducciones de carbono, pero ahora qué van a hacer los países primermundialistas como lo hicieron anteriormente en su discurso de la modernización anteriormente, y es que ellos van a reducir, bueno, no voy a hablar generalmente, pero digamos que se ve una tendencia de que esa reducción de emisiones de carbono en los países de primer mundo se generan debido a que están llevando su contaminación a otros países de tercer mundo. Entonces creo que es muy importante esa reflexión que tenemos que hacer referente a nuestros territorios y qué podemos hacer o qué medidas podemos acoger referente a esto, ¿sí? Porque claro, va a llegar un punto en que van a decir como, bueno, nosotros ya somos modernos, no tenemos emisiones de carbono, son los países tercermundistas los que están afectando el clima. Y como siempre se le echa la culpa al país pobre de por qué no se puede generar un desarrollo, en este caso ya multidimensional. Exactamente. Hay que entender que esa ha sido otra parte del discurso y es la culpa la tiene el país pobre o la culpa la tiene el país del tercer mundo. Pero al final de cuentas, ¿quiénes son los que más contaminan? Pues no somos los países, eh, no me gusta llamarnos subdesarrollados, sino ya yo creo que en vías de desarrollo, creo que suena mucho mejor y mucho menos irrespetuoso para todos los estados de África, América Latina y Asia. Entonces, a través de los discursos se van construyendo imaginarios, por eso es tan importante entender todos estos debates como eso, como un discurso que no llamémoslo que nos es impuesto, llamémoslo que un discurso que nos es dado y que de una u otra manera nosotros también nos creímos y hemos trabajado sobre él. Por eso son tan importantes todas estas teorías, todos estos debates postdesarrollistas, para entender que la culpa no es de nosotros, sino que nosotros somos la solución en muchos casos si nos comprendemos como sujetos diferentes a ese desarrollo que tienen los estados del norte global. Chicos, para la próxima clase quiero que preparen unos textos que están en el campus virtual, en el módulo que dice jueves 11 de febrero. Va a haber un pequeño quiz de 5 minutos en el campus virtual, 4 preguntitas. Ya a partir del otro jueves arrancamos con análisis de prensa. Entonces, ¿qué quiero en los análisis de prensa? Quiero que traigamos noticias que estén relacionadas con estos debates sobre desarrollo y con prácticas políticas y programas de cooperación internacional. Teniendo en cuenta que aquí hay estudiantes de cuarto y quinto semestre, bueno, como les dije, necesito que armemos grupos de máximo 4 personas, 6 grupos de máximo 4 personas. Armen los grupos y los estudiantes de cuarto semestre se los envían a Sofía y los estudiantes de quinto semestre se los envían a Laura Sotelo y digamos que voy a trabajar con las dos paralelamente como monitoras. Quiero invitarlos con todo el cariño que les tengo, con todo el amor que les tengo, a que trabajemos de la mejor manera este semestre. Probablemente les parecen muchas lecturas, probablemente les parecen muchas actividades, pero fueron actividades pensadas para que ustedes se disfruten la materia, para que ustedes aprendan de la mejor manera posible y para que el conocimiento que se construya acá no sea solamente algo que les permita pasar una materia y obtener un cartón como profesionales en gobierno y relaciones internacionales, sino que les permita construir para sus vidas más allá de la universidad. Entonces, pues nada, nos vemos el otro jueves a las 11 de la mañana. Laura y Sofía, yo más tarde les envío un correo pidiéndoles un favorcito y nada, entonces nos vemos el otro jueves. Sí, Gracias, Sofía, profe. entonces Chao. quédate conmigo. Chao, Brian.
Chao, profe, muchas profe. gracias. Chao, Laura. Chao, Alejandra. Chao, profe, gracias. Chao, Henry.